¿ya? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un gusto que se hayan dado cita a esta su cuarta clase del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos. Y esta noche vamos a compartir la siguiente presentación del tema de clase, ¿ya? Listo. Me avisan, por favor, están presenciando la pantalla, ¿correcto? Ahí vemos la pantalla, ¿verdad? Sí, Licen, está bien. Muy bien, muchas gracias. Miren, el tema que vamos a ver esta noche se denomina las especies y clasificación de los animales, ¿ya? Em, es un tema muy conocido para nosotros sobre la clasificación, en este caso, de las especies, ¿no? Eh, me gustaría compartir un poquito como para introducción, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de especies? Básicamente es un conjunto de organismos o de poblaciones, en este caso, naturales, ¿verdad? De la naturaleza, ¿sí? Y ellos pueden realizar cruces para producir descendencia, ¿verdad? Ya que sin ellos no habría vida en la Tierra, básicamente, ¿ya? En su mayoría, ¿sí? La descendencia es fértil, es decir, que ellos pueden seguir reproduciendo, ¿ya? Vamos a ver nosotros en una especie, ¿sí? ¿Cuáles son o qué grupos pertenecen a estos organismos, ¿sí? Y vamos a ver cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo y del espacio, ¿sí? Está muy bien. Tenemos nosotros varios conceptos en lo que es la biología, ¿sí? Conceptos de especies, biológicos de especies, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata de esto? Nos dice que una especie es un grupo de población natural, ¿sí? Interfecundada y reproductiva, ¿sí? Y ocupan en este caso un nicho determinado, ¿ya? Por ejemplo, una especie tiene una misma característica entre sí, ¿ya? Acá nosotros tenemos como ejemplo las hormigas, ¿ya? ¿Qué otra especie podemos citar nosotros como ejemplo? Si decimos que tienen una misma característica, ¿a qué me puedo yo referir en el contexto biológico de una especie? ¿A qué me refiero yo? ¿Serán los peces? ¿Sí? ¿A qué otra especie me puedo referir yo? A ver, la característica principal de los peces, ¿cuál es? ¿Que están cubiertos de qué? Vértebras, Ya, ¿qué más? ¿Qué los recubre los peces? escamas, Ya, muy bien. Entonces, Branquias. es un mismo nicho de especies en la naturaleza. Ya puedo yo citar otra especie, por ejemplo, como pueden ser las aves, ¿verdad? Su característica principal, ¿cuál es? Su plumaje, ¿verdad? Es decir, que ellos comparten ciertas características en su grupo, en este caso de aves, ¿correcto? sí, Vamos a Licen. ver nosotros qué tenemos para acá. Concepto filogenético de especies, ¿sí? Es sabido que las especies han ido apareándose y en este caso, es una especie, a esta se le denomina filogenia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de organismos que comparten un antepasado, ¿sí? Y se pueden distinguir unos de otros. Ya pueden ser similares, pero tienen una cierta característica que los diferencia el uno y el otro. Por ejemplo, miren, aquí tenemos, no sé, un tipo de iguana. Aquí tenemos o lagartija, como ustedes lo consideren, lagartija A, ¿sí? Y se relaciona o ha dado, o ha pareado en este caso este tipo de lagartija A con la B y ha dado otra nueva
especie. ¿Listo? A este tipo de especie, ¿cómo se le llama? Filogenético, ¿sí? Porque han intercambiado los caracteres. ¿Ya? Acá nosotros tenemos el concepto de especie morfológica. Cuando hablamos nosotros de este tipo de concepto, hablamos de que estos se pueden distinguir, ¿sí? En su concepto morfología, es decir, cómo nosotros lo podemos apreciar, qué podemos observar de esas especies de forma externa, cómo yo aprecio a cierto animal, qué características yo puedo ver, ¿sí? Es decir, que cada, en este caso, individuo animal tiene su cierta característica, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de la especie morfológica, ¿ya? Ahora nosotros tenemos el concepto evolutivo de una especie. ¿Alguien de ustedes ha escuchado o de pronto sabe a qué se refiere cuando habla sobre la evolución de la especie? Mire, aquí tenemos el hombre. ¿Qué saben ustedes del origen del hombre? ¿Qué saben Que ustedes? venimos del mono. Ya, unos dicen que venimos del mono. ¿Qué más han escuchado ustedes? Ya. Este tipo de especies, ¿sí? Individuos comparten, en este caso, el mismo nicho ecológico. Ya, entonces, hacen una similitud, ¿sí? Que nosotros nos parecemos bastante al mono, nos dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compartimos ciertas características específicas con ellos. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ver aquí, dentro de las especies decía que eran capaces de generar, en este caso, descendencia fértil, ¿sí? Pero ustedes saben que en ocasiones conocemos especies que simplemente no pueden reproducirse. ¿Han escuchado hablar sobre las especies híbridas? ¿Han escuchado hablar sobre eso? ¿Ya? ¿No? ¿No han escuchado nunca? Sí, No, profesora, profe. se los enseñó ayer en clase de lenguaje. Ah, ya, a ver, ¿qué decía sobre eso? ¿Quién me dice? No, no se acuerdan. ¿Qué les dijo ayer la profe? Que las especies híbridas no se pueden reproducir. Ya, muy bien. Listo. Al inicio de la clase decíamos que las especies entre sí pueden producir descendencia fértil, pero también hay ciertas condiciones de la reproducción, en este caso de individuos de diferentes especies, ¿sí? Y se obtiene la aparición de especies híbridas, es decir, que no se pueden reproducir. Como por ejemplo, aquí hemos citado algunos que dicen, el delfín que viene de qué? Del delfín, nariz de botella, hembra y falsa orca macho, ¿sí? Ha dado origen a un balfín, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este de aquí ya no puede generar descendencia, ¿ya? Acá tenemos nosotros otro ejemplo. Tenemos el béfalo, ¿sí? Que es la reproducción entre ¿qué? Un bisonte macho y una vaca doméstica, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué otro ejemplo se les viene a ustedes a la mente? Bueno, mientras ustedes piensan, miren, yo les voy a presentar aquí otro nuevo individuo que se denomina bengala, ¿sí? ¿De dónde viene este individuo? De la reproducción del gato doméstico y el gato de Bengala, ¿sí? ¿Qué más se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué han escuchado? No.
¿Han escuchado hablar ustedes de la mula? Hola, hola. Sí, listen, sí, es Ya. un animal que no reproduce. Ya. ¿De quiénes será descendiente la mula? ¿Han escuchado La ustedes? mula es, la mula es descendiente de un burro y de un caballo. A ver, ¿quién le apoya al compañero? Puede ser una de la raza caballar con la raza de la raza, o sea, de un burro con una yegua, o también de una, un caballo con, a ver, un caballo con ¿Un caballo un con? burro, un caballo con Con una el burra, asno. El sí, caballo con el asno da origen a la mula. ¿Listo? sí, listen. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos justamente ese ejemplo. Aquí en términos científicos se denomina burdégano. Ya, así se le llama, pero nosotros comúnmente le conocemos como mula. Ya, miren, nosotros dentro del espacio de nuestro planeta Tierra, nosotros conocemos por lo general 5 reinos. ¿Cuáles son estos 5 reinos? Tenemos el Mónera, tenemos el Protoctista, tenemos el reino de las plantas, tenemos el reino de los animales y tenemos el reino de los hongos. De estos reinos que yo les acabo de mencionar en este momento, ¿cuál consideran ustedes que es el más antiguo? ¿Cuál será el más antiguo? El reino de las plantas, Ya, muy bien, el reino de las plantas. Ya, muchas gracias. Sí, el reino de las plantas es uno de los reinos más antiguos, ¿sí? Miren, aquí nosotros dentro de las especies conocidas nos dice que el reino animal, sí, tenemos aproximadamente 1.575.000 especies. Ya, en el reino de las plantas tenemos 270.000. En el reino de los hongos tenemos 54.000, en el reino de los protistas tenemos 81.000 y en el reino de los procariontes tenemos 10.860. ¿Listo? Entonces estos han sido estos 5 reinos. Yes. Después de este pequeño tema que acabamos de ver, vamos a ver también la clasificación de los animales, ¿sí? Esta clasificación de los animales nosotros vamos a encontrar que se subdividen en 3, ¿sí? ¿Cuáles son? Según su estructura nos dice, según su alimentación y según su reproducción. Vamos aquí a interactuar un poquito. Según su estructura, ¿de qué nos habla? De los animales vertebrados y los invertebrados. ¿Qué conocemos nosotros de los animales vertebrados? ¿Cuáles serán sus características? ¿Quién me ayuda? están César, compuestos por vértebras. ¿ya? ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Son César, animales ¿ya? acuáticos. Ya, también, ¿sí? Son los Estos que tienen animales, hueso. como lo menciona el compañero, comprenden en este caso de espinas dorsal o también se le conoce como columna vertebral, ¿correcto? Sí, Entonces, listen. estos animales han logrado adaptarse a diferentes cambios e impactos ambientales, ¿sí? Aquí también nosotros, según su estructura, tenemos a los animales invertebrados. ¿Sí? ¿Cuáles son los animales invertebrados? Son todos aquellos que no se encuentran o no tienen un esqueleto óseo. ¿Sí? Es decir, que carecen de columna vertebral. ¿Listo? Entonces, la clasificación de los animales según su estructura se dividen en vertebrados e invertebrados. ¿Ya? Ahora,
según su alimentación, ¿ya? Encontramos que los animales se clasifican, en este caso aquí se he citado 3 tipos, ¿sí? ¿Cuáles son los principales? Herbívoros, carnívoros y omnívoros, ¿sí? Como su palabra mismo lo indica, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando hablamos de los herbívoros? Que se alimentan de hierba, licenciada. Ya, muy bien, se alimentan de hierba, ¿sí? Y también tenemos los carnívoros, como su nombre mismo lo indica, carnívoros, es decir, que se alimentan de carne, ¿sí? Y los omnívoros, ¿a qué se referirá cuando hablamos de los omnívoros? ¿A qué se referirá? Hola, hola. A nosotros, ¿a cuál de ellos pertenecemos? ¿A los herbívoros, carnívoros o los omnívoros? ¿Qué dicen ustedes? Omnívoros, licenciada. ¿Por qué? Carnívoros. Ya pertenecemos a los tres. A los 3, ¿verdad? Bueno, en este caso pertenecemos a los omnívoros. ¿Por qué? Porque somos un poco herbívoros y también somos carnívoros, ¿sí? Entonces, estos omnívoros es una mezcla de estas dos anteriores, de los herbívoros y los carnívoros, ¿sí? Un ejemplo de animales omnívoros, bueno, ahí tenemos el chimpancé. Otro podemos citar también el cerdo, ¿sí? Otro podemos citar las gallinas y otro los seres humanos. ¿Listo? Ya. Entonces, también nosotros según la clasificación los encontramos también según su reproducción. Nos dice. Aquí tenemos la imagen de los ovíparos, vivíparos y los ovovivíparos. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué características me pueden decir ustedes de los animales ovíparos? Que nacen por medio de un huevo. Perdón, no lo escuché muy bien. Hola, hola. Que nacen por huevos. Ya, muy bien, nacen por huevos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, un pollito. ¿Qué otro ejemplo de animales ovíparos me pueden dar ustedes? Hola, hola. El cóndor. ¿Perdón? El cóndor. Ya, muy bien. Ya. ¿De Los otra especie que no reptiles. sea de las aves? Los reptiles. Ya. Ya, listo. Entonces, ahora tenemos, según su reproducción, también tenemos los vivíparos. Una característica principal de los vivíparos, ¿cuál será? Que nacen del vientre de su madre. ¿Perdón? Que nacen del vientre de una madre. Ya, muy bien, nacen del vientre de la madre. ¿Qué otra característica puede ser? Son mamíferos también, ¿verdad? Listo. Y acá tenemos los ovovivíparos. ¿A qué se referirá cuando hablamos nosotros de los ovovivíparos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la característica de los ovovivíparos? Ellos también nace a través del huevo y también dentro del vientre. Perdón, no lo escuché muy bien. Estos ovíparos, o sea, son como los ovivíparos y los vivíparos. ¿Ya? Ya. ¿Estos qué quieren decir? Que ellos se desarrollan mediante un embrión, ¿verdad? ¿Ya? Y posteriormente tienen un tiempo de pasar dentro del vientre de la madre y después salen al exterior. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué será? ¿Cómo se llama este animalito de aquí? ¿Ustedes saben cómo se llama? Es una culebra. Ya. ¿Pero cómo se llama? Una serpiente, Una un víbora, reptil. serpiente. También un reptil.
Esta es una boa, Una ¿verdad? víbora. Esta es una boa. Ya, listo. Otros ejemplos que nosotros podemos citar de animales ovovivíparos es la mantarraya, ¿sí? Hay una especie también en los tiburones que se denomina el tiburón blanco, que también es ovovivíparo. Otro que puedo citar es el ornitorrinco, ¿ya? Entonces, a ellos se los conoce como animales ovovivíparos. Ya. Miren, acá tenemos ya más detalladamente sobre la clasificación de los animales vertebrados, ¿sí? Que decíamos que se clasifican, en este caso, se identificaban, ¿por qué? Porque tenían columna vertebral o huesos. Miren, aquí también hay la característica principal, que son mamíferos, ¿sí? En este grupo están las aves, los peces, los anfibios y los reptiles, como mencionaba hace rato el compañero, ¿ya? Tenemos los invertebrados. Miren, aquí tenemos dos ejemplos. ¿Cuál era la característica principal? Es que no poseen esqueleto óseo o no tienen columna vertebral. ¿Sí? ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Tenemos los artrópodos, como son las aves. Tenemos los equinodermos, como son las estrellas. Tenemos los anélidos, ¿sí? Eh, Se me fue el nombre. ¿Quién me ayuda, por favor, con el nombre de este animalito? Una medusa. ¿Perdón? Es una medusa. No, los nidarios son las medusas. Este de acá, se me fue el nombrecito. Los Una anélidos. lombriz. Una lombriz. Exactamente, la lombriz. Listo, ya. Listo. Entonces, según su clasificación, recuerdan que habíamos visto que se clasificaban en tres, ¿no? Aquí tenemos más detalladamente. Los herbívoros se clasifican en folívoros, ¿sí? Frugívoros, xilófagos, granívoros, ¿sí? Nectarínoro y polinívoro. Ya miren, de cada división, según la alimentación, tienen también una subdivisión. ¿Ya? ¿Quién me dice cuál de estos animales representa al granívoro? ¿Cuál de estos animales serán? Las aves. La ave, ¿verdad? Listo. Tenemos el nectarínoro. ¿Cuál de ellos representa? La abeja. Ya, muy bien. Y tenemos, ¿cuál más? A ver, vamos a ver qué tenemos más acá adelante. Ya miren, acá tenemos los animales carnívoros, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que son aquellas especies que se alimentan exclusivamente de la carne de otros animales, ¿sí? Entre ellos tenemos los carnívoros estrictos. Miren, que hasta aquí se clasifican según un orden jerárquico. Miren, los carnívoros estrictos, aquí tenemos un ejemplo. Será de pronto esto un tigre, ¿no? Sí, tenemos el hipocarnívoro. Tenemos el perro, tenemos los depredadores también. En este caso, tenemos aquí un águila, ¿ya? Y también tenemos los carroñeros, es decir, que se alimentan ya de animales o de carne ya en descomposición. ¿Listo? Vamos a ver acá que tenemos. Bueno, acá tenemos los omnívoros, ¿sí? Aquí básicamente hablamos de que comían, ¿qué? Comían vegetales y también carnes, ¿verdad? Entonces, estos de aquí se tienen una alimentación menos limitada, es decir, que pueden alimentarse de todo lo que pueden encontrar a su paso. Por ejemplo, acá tenemos el oso, tenemos aquí un tipo de pez, ¿sí? ¿Qué tipo de pez será este? Es una piraña. Aquí abajo está el nombre, es la piraña, ¿no? Las hormigas también y las gallinas. Ellos pertenecen al grupo de los omnívoros. Listo, por acá nosotros tenemos según su reproducción que se clasificaban en tres, ovíparos, vivíparos y los ovovivíparos, ¿sí? Su característica principal que nos dice, nacen de huevos. Los vivíparos nacen del vientre de la madre
Y los ovovivíparos nacen del huevo y luego pasan un tiempo de gestación dentro de su madre. Miren, aquí tenemos el ornitorrinco que citábamos hace rato como ejemplo. Y también tenemos acá, a ver, ¿quién sabe cómo se llaman estos animalitos? ¿Cómo se llaman? El perezoso. No, Koalas. ya el koala, muy bien. Listo. Miren, aquí también nosotros encontramos, según su hábitat, decíamos que estos individuos son capaces de adaptarse. Por ejemplo, tenemos los animales terrestres que viven en la superficie de la tierra, ¿no? También tenemos los animales acuáticos que viven dentro del agua y tenemos los animales aéreos que se considera que viven en el aire, ¿no? Listo. Entonces, según su hábitat, también se han sabido clasificar en estos tres: terrestres, acuáticos y animales aéreos. ¿Listo? Vamos a ver qué tenemos por acá. Listo, se nos ha acabado el tema de clase, estimados estudiantes. Me gustaría que alguien de ustedes pueda participar a manera de un breve resumen sobre qué hemos visto en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Alguien desea participar? La ¿No? clasificación de los animales, licenciada. Ya, muy Se bien. clasifican me olvidé. A ver, ¿qué decíamos? Se clasifican según su estructura. ¿Cuáles eran? ¿Quién me ayuda en la Son, clasificación según su estructura? mm, ¿Qué decían? Que tienen huesos. ¿Cómo se llaman esos que tienen huesos? Vertebrados. Ya, listo. Entonces, según su estructura se clasifican en animales vertebrados y lo otro, ¿cuál es? invertebrados. Invertebrados. Ya, muy bien. Según su reproducción. Según su reproducción. ¿Cómo se clasificaban según su reproducción? A ver, ¿quién me dice? Vivíparos y ovíparos. Ya, y nos falta uno. Ovovivíparos. Ya, muy bien. Y según su alimentación. Según su Carnívoros, herbívoros y om- y omnívoros. ya, muy bien. ¿Cómo se les llama a los animales que no pueden ya reproducirse, que no pueden generar descendencia? ¿Cómo se los llama? ¿Cómo se los llama? Mestizos. ¿Cómo? Mestizos. A ver, en otras palabras, yo no les enseñé con esa palabra. Híbridos. Híbridos. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué más? Listo, estimados estudiantes. Me ha gustado su participación. Vamos a ver qué tenemos en las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Voy a buscar por acá. Me regalan un segundo. Preguntas de la clase en vivo. Esperamos que sea, ¿ya? A ver, ahí están viendo la pantalla de las preguntas de la Sí, clase en vivo. sí, licen. Sí. Vamos a previsualizar el cuestionario. Ya, a ver, ¿qué dice? Son aquellos animales que no se encuentran dentro del subfilo vertebrado del filo cordado.
El nombre alude a que, a diferencia de estos últimos, carecen de columna vertebral o notocorda y de esqueleto interno articulado. Miren, acá ya está un poco más técnico el concepto. Estos serán los invertebrados, los vertebrados o los moluscos. Basémonos en esto, ¿ya? El nombre alude a que, a diferencia de estos últimos, carecen de columna vertebral. ¿Qué será? ¿Qué decíamos? ¿Quiénes son ellos? ¿Los invertebrados, los vertebrados o los moluscos? Invertebrados. Invertebrado, dicen. Ah, Los moluscos. a ver, pónganse de acuerdo. El molusco es un ejemplo, recuerden que es un ejemplo, pero como concepto, ¿qué decía? Invertebrados. Ya, muy bien. Dice, es el organismo vivo, animal o vegetal, precedente del cruce de dos organismos de la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas. ¿Cómo se llamaban a ellos? Reinos de las plantas, taxonomía o híbridos. ¿Cómo El se reino de llama? las plantas. No. ¿Cómo se llaman a estas especies que decíamos que se unían entre dos especies diferentes y que no podían ya generar más descendencia? Híbridos, licenciada. Muy Híbridos. Híbridos, sí. bien, terminamos. Listo, entonces aquí tenemos las respuestas a las preguntas de la clase en vivo. Mucho ojo aquí en esta pregunta. Tenemos que fijarnos siempre en el concepto, ¿ya? En el concepto general. Listo, y acá tenemos la segunda pregunta, que la respuesta es híbrido, ¿sí? Porque estos animales, estos organismos ya no pueden ir generando descendencia, ¿correcto? A ellos los conoce como híbridos, ¿listo? Tenemos unos minutitos, me gustaría pasar un ratito a la tarea. No sé si ya la han podido ustedes revisar. Vamos a ver la tarea. Miren, aquí está. Justamente lo que habíamos visto, ¿no? La clasificación de los animales según su estructura. Tenemos que son vertebrados y o E. ¿Qué iría aquí? Invertebrados, licenciada. ¿Qué hago? Simplemente arrastro. Listo. Según su alimentación, ¿sí? ¿Cuál sería la subdivisión que conocimos? ¿Se clasifican en? Herbívoro, Herbívoros. herbívoro, Muy bien. carnívoro, Muy bien. Y omnívoros, ¿sí? Según su reproducción, tenemos que se clasifican. ¿Qué iría aquí? Ovíparo. Ya. Y por último tenemos los. vivíparos. Listo. Entonces, de esa manera, ustedes debían haber realizado la tarea. ¿Listo? Vamos a comprobar. Y ahí ustedes tienen la calificación de 10. ¿Listo? ¿Qué les parece esta nueva forma de realizar las tareas? ¿Les ha gustado o no? Muy bien, licenciada. Ya es más fácil, más dinámica, ¿verdad? Sí, estimados estudiantes, yo les agradezco por su participación en esta clase. Espero que les haya gustado y asimismo invitarles a que sigan participando de las próximas clases. ¿Listo? Ha sido un gusto, les deseo una excelente noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen bien. Muy Hasta luego. agradecido. Listo. Buenas noches. Buenas noches.